Bueno, por favor, muchas gracias a todos los asistentes a esta mesa de trabajo de educación. Vamos a dar ya comienzo y vamos a disponer del tiempo como buenamente podamos porque no tenemos mucho. Cada uno de los ponentes intervendrá en principio unos 10 minutos según los temas que le han parecido más interesantes o que querían o podían tocar en este tema de la educación, y después abriremos un pequeño diálogo. Vayan apuntando preguntas para el diálogo y un debate entre ellos el tiempo que nos dejen. Y entonces yo voy a empezar muy brevemente haciendo la presentación de una mesa en la que tenemos 4 intervinientes extraordinarios. En primer lugar, Emilio Lora Tamayo, que es rector de la Universidad Camilo José Cela. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Electrónica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta con un gran conocimiento científico, la excelencia, la capacidad de gestión y el liderazgo imprescindibles para desarrollar el avanzado modelo universitario de la Universidad Camilo José Cela, con especial atención a la transversalidad de los conocimientos y a su vocación internacional. Tiene una trayectoria amplísima y no sé si la voy a contar porque si no ya no hacemos otra cosa. Entonces, si les parece, voy a dar un flash de cada uno de los intervinientes. Mariano Vivancos Gómez es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Hasta este mismo año ha sido director de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia, patronal autonómica del sector reintegrada en CECE, y ha centrado su trayectoria en el mundo educativo, habiendo sido secretario general de la Universidad Internacional de La Rioja, director de la Agencia de Evaluación y Prospectiva de la Generalidad Valenciana, subsecretario de Educación en el Gobierno de la Generalidad, Gobierno autonómico, donde ha ocupado diversas responsabilidades. En tercer lugar tenemos a Álvaro García Tejada, que es director general sur de Europa de McGraw Hill Education. Álvaro se unió a McGraw Hill en 2006 como gerente general para la región del Caribe, con base en Puerto Rico. En 2009 se incorporó al equipo de Ibero y se trasladó a su país de origen, que es España, a lo largo de la última década. Álvaro y su equipo han impulsado la reorientación estratégica del negocio en su transición crítica de ser una editora de texto impreso hasta su actual enfoque como proveedora de contenidos en formato múltiple, incluyendo digital y multimedia, y en permanente investigación de nuevas modificaciones. Y, por último, Juan Carlos Corbera dejó su actividad empresarial en 2013 y se volcó por completo en la presidencia y dirección de la Fundación Educació Servanda, en la que ha creado o asumido diferentes obras, entre las que destacan 7 colegios concertados, 3 centros de formación profesional, una instalación de recreo vacacional en Aguadulce y 2 escuelas de tiempo libre. Con ella y su equipo organiza multitud de iniciativas y actividades en el terreno de la enseñanza, la familia, el tiempo libre y la vida pública. Como ven, son 4 personas que tienen un enorme conocimiento del mundo de la educación, y yo quisiera decir que agradezco a Aldo Cese y a la Fundación, a la Asociación de Sociedad Civil, que hayan pensado en una mesa para educación, porque la educación es la clave de cualquier país. Es decir, yo me atrevería a decir que casi esta mesa es la más importante de todas las que hay ahora mismo en el edificio, porque la educación es la clave. O contamos con gentes, personas y ciudadanos bien educados, o realmente lo que hablemos en las demás mesas va a ser verdaderamente intrascendente. Por eso, para mí es un honor el presidir esta mesa. Decía Kant, con toda razón, la persona lo es por la educación, es lo que la educación le hace ser. Si queremos tener personas y ciudadanos, tenemos que trabajar muy a fondo el tema de la educación. Para mí es un verdadero gusto poder coordinar esta mesa. Mi tarea va a consistir ahora, para los que conozcan el Tribunal Valenciano de las Aguas, en decir calle vosté y parle vosté a cada uno de los intervinientes, porque cada uno de ellos ya me ha manifestado que tenía interés por un tema determinado, y entonces cada uno de ellos va a exponer el tema que le ha parecido más oportuno. Y empezamos por orden del programa con don Emilio Lora Tamayo. Por favor. Muchas gracias, Adela, compañeros de mesa, señoras, señores, muy buenos días.
En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación Sociedad Civil Ahora por darme la oportunidad de participar hoy en este debate en relación con los fundamentos de la convivencia civil y que pone su foco sobre la educación en España y su proyección internacional. Y lo agradezco, además, porque sin duda para mí, como rector de una universidad, no puede haber un debate de mayor relevancia para el futuro de la sociedad. Hoy más que nunca, después de la pandemia que hemos vivido y en la que todavía seguimos inmersos, es evidente que el futuro se construye cada día no de forma individual, sino colectiva, trabajando como actores sociales con la convicción de que es posible modificar el curso del mundo y que los éxitos al final son siempre fruto del esfuerzo y la colaboración de todos. Por ello adquieren mayor relevancia estas iniciativas compartidas por diferentes colectivos enfocadas a cubrir las necesidades de una sociedad que es compleja y que es cambiante, y donde, desde luego, la Universidad Camilo José Cela, a la que represento, no dejará de estar presente como parte esencial de las mismas. Solo con el impulso de la innovación, de la educación, de la colaboración con empresas, del consenso político y la vitalidad de la sociedad civil, conseguiremos conformar un nuevo escenario de progreso. Hoy estamos aquí para hablar de educación con mayúsculas, porque sin duda todos somos conscientes, como parte de esta sociedad, de que es necesario repensar y replantear los actuales procesos y métodos educativos. Es prioritario centrar nuestro propósito en la sociedad del aprendizaje del tercer milenio y del aprendizaje a lo largo de toda la vida. La incertidumbre del futuro solo podemos modularla con nuestra capacidad de anticipación para actuar en el presente en consonancia con nuestro proyecto. Y seguimos convencidos de que la educación y la formación continuada a lo largo de la vida son motores para el cambio de toda la necesidad que estamos experimentando. Como bien ha dicho Adela, alertan las conciencias, abren los ojos a los riesgos del mañana y permiten reorientar, en caso necesario, las decisiones del presente. Las reformas del sistema y de las políticas educativas nos urgen a pisar el acelerador. Es necesario replantearse sin dilación concepciones sobre las metodologías docentes, sobre el rol del docente y de los alumnos, sobre los recursos didácticos que se utilizan y sobre los itinerarios de aprendizaje. Y todo ello hemos de hacerlo en un espacio de libertad docente con los mejores profesionales y con el necesario consenso entre todas las partes. Es necesario entender, es preciso, que la educación debe girar hoy en torno a un eje principal, que nuestros alumnos sean capaces de guiar su propio aprendizaje y que lo hagan a lo largo de toda su vida. Debemos trabajar rápido para cambiar la mera formación en conocimientos por una donde las diferentes materias se interconecten y donde se sumen a los conocimientos las habilidades y las herramientas que el mundo de hoy, tecnológico y globalizado, nos exige. Hemos de plantearnos la necesidad de redefinir el propósito de la escuela y la universidad como lugar ubicuo, valga el oxímoron, que trascienda a sus paredes físicas para desarrollar un concepto de aprendizaje mucho más amplio, interdisciplinar, mucho más flexible y donde, por supuesto, el alumno sea el eje central, donde nuestros jóvenes adquieran de forma presencial o a distancia, poniendo en juego toda su iniciativa guiada y respaldada por los profesores, no solo conocimientos de su área específica, sino todas aquellas capacidades y habilidades que los preparen para ser los líderes de nuestro futuro, donde el emprendimiento, la creatividad, el espíritu crítico, la resiliencia, el trabajo en equipo, la comunicación o el compromiso social sean competencias inherentes a su aprendizaje. Y ese papel que deben jugar los profesores nos habla de la necesidad de formación
para el objetivo que deben asumir. Vivimos inmersos en una nueva era en la que ya no es posible hablar de educación si no la ligamos al uso intensivo de las tecnologías. Una educación digital que se abre camino a velocidad vertiginosa y que nos hace plantearnos todo el modelo educativo tal y como lo conocíamos hasta ahora. Es evidente que esta nueva educación nos está permitiendo algo tan fundamental como es personalizar el aprendizaje, hacerlo presencial o a distancia según las necesidades, apoyarnos en la inteligencia artificial, en la realidad aumentada y en la realidad virtual. Pero no olvidemos que esta gran revolución digital en la educación debe ir acompañada de unos valores cívicos y éticos, por lo que tendremos que ser también capaces de transmitir a los alumnos todas aquellas competencias que les permitan desarrollar el humanismo en todas sus facetas. A lo largo de estos últimos meses, la institución SEC, con sus escuelas y con su Universidad Camilo José Cela, ha trabajado intensamente en todos estos conceptos y en estas nuevas experiencias de aprendizaje que hemos podido compartir a escala global, seguros ya de que es urgente no solo reformular nuestras propias prácticas docentes, sino el propósito último de la educación. Y cuando hablamos de escala global, estamos haciendo referencia a la dimensión internacional del tema. Por eso permítame que desde aquí les invite, como rector de la Universidad Camilo José Cela, al próximo encuentro del Global Education Forum que celebraremos del 12 al 15 de octubre y donde compartiremos experiencias, ideas y pondremos en común iniciativas y proyectos internacionales sobre el futuro de la educación superior. En el encuentro participarán más de un centenar de ponentes de más de 20 universidades de los 5 continentes, con un objetivo tan ambicioso como esencial tras la pandemia: crear una comunidad internacional de innovadores que debatan sobre la urgente transformación del sistema educativo y que aporten ideas y conclusiones que incluso trasciendan al evento y generen un cambio real. Nos hemos acostumbrado ya a participar telemáticamente a distancia en toda clase de eventos. Permítame por ello que les invite a este Simposio Internacional sobre Educación. Les espero a todos ustedes porque estoy convencido que solo desde el trabajo conjunto y el esfuerzo común de todos los que formamos parte de la sociedad conseguiremos el objetivo de contar con una formación de calidad y excelencia que responda a los grandes desafíos futuros y que prepare a nuestros alumnos para ser los artífices de esta nueva era que impulse una sociedad más próspera, más sostenible, más solidaria y, por supuesto, global. Y yo ahora tenía previsto detallar un poco el programa de ese foro, pero haciéndome eco de lo que nos ha dicho Adela y a la vista del programa que tenemos apretado, yo dejaría el tema aquí, dándoles las gracias por haberme escuchado, sin perjuicio de que luego, si hay algo de debate o alguna pregunta, yo pueda detallar algo de eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la intervención a don Emilio Lora Tamayo. Yo creo que ha entrado en temas centrales de la educación que van a seguir saliendo. Yo no puedo más que destacar la referencia que ha hecho a los valores éticos y cívicos, porque tengo la sensación de que se está hablando mucho de digitalización, de tecnologías, y estoy totalmente de acuerdo, pero nunca hay que olvidar en la educación la dimensión ética para llevar las tecnologías adelante y el centrar también el papel en la comunidad educativa, porque si no siempre estamos pensando en leyes, en instituciones, pero la comunidad educativa es la clave de la educación y creo que tiene que ser efectivamente internacional. Muchas gracias por la intervención y ahora cedo la palabra a don Mariano Vivancos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de este congreso, una necesidad
en los momentos actuales y gracias también a todos los ponentes que van a intervenir hoy aquí en esta mesa, que, como se ha dicho, creo que tiene una importancia capital en un momento como el actual que vive España. Acabamos de aprobar una ley orgánica de educación, una ley básica educativa, demostrando que el consenso no importa, que la política de partido puede imponerse frente a la realidad del pacto estatal y que la agenda progresista tiene que primar sobre los contenidos que verdaderamente importan y preocupan en educación. Y eso realmente es un desastre, porque es olvidar el sentido prístino de la educación, su sentido originario, la acción o proceso de sacar una cosa de otra, de transformar una cosa en otra mucho mejor. Y eso, desde luego, poco le debe a una ley, como digo, que probablemente sea poco perdurable en el tiempo, algo que también nos hemos venido acostumbrando con demasiada facilidad en los últimos años. Creo que hay que empezar por recordar que la educación comprende un doble proceso que es fundamental. Nuestros constituyentes de Cádiz, a los que me voy a referir en alguna ocasión en mi breve parlamento, hablaban del derecho a la instrucción, de la instrucción pública. La instrucción o la enseñanza es uno de esos aspectos, pero no la totalidad. También está el elemento formativo y, sobre todo, el que afecta a esa formación como personas, como ciudadanos libres y responsables. A menudo el debate lo enturbia todo, el debate político especialmente, y con frecuencia estos tres términos, educación, instrucción o enseñanza y formación, aparecen como un totum revolutum, se confunden y se usan erróneamente para atender cosas distintas. Lo hemos visto en el debate sobre la ley, donde el derecho a la educación se contraponía a la libertad de enseñanza, una de las grandes libertades educativas que reconoce nuestro texto constitucional. Hay que tener una mirada amplia en el mundo educativo y pensar que este es uno de los grandes temas que han preocupado a la modernidad en España y que nos ha venido acompañando desde la España contemporánea. No en vano, uno de los grandes logros de ese primer constitucionalismo liberal, uno de los más importantes de todo el mundo, fue precisamente el derecho a la instrucción y crear un sistema educativo propio que, digamos, cortara el monopolio que en esos momentos existía en la enseñanza en nuestro país, pero sobre todo que sacara a la ciudadanía del analfabetismo, porque al final esa pobreza intelectual era el gran lastre que tenía la sociedad española en ese momento. Por lo tanto, la educación nos ha acompañado como problema político, como también servicio público, como preocupación o función del Estado en los últimos tiempos. A Jovellanos le debemos la primera gran obra que focaliza fundamentalmente la educación en sentido de acción pública, su memoria sobre la educación pública. Al liberalismo doctrinario, a ese primer liberalismo que lo plantea en términos de derecho, el considerar la instrucción como una poderosa arma contra la intolerancia, contra el fanatismo y la necesidad de forjar ciudadanos libres, ciudadanos que, como esta sociedad civil, se alzaran contra lo establecido para crear los mimbres de una nueva sociedad democrática y con todo el potencial que encierra la educación, una gran arma de construcción masiva, construcción como nación, construcción como ciudadanos, construcción como personas. Pasando también por hombres y mujeres formados por aquellos programas pedagógicos que también a veces se han apartado de la ortodoxia. La institución libre de enseñanza fue otro de los elementos claves en la revolución educativa de nuestro país, que creyeron precisamente también en esa pedagogía democrática que tiene que cumplir la educación. Pero también tenemos grandes reformas educativas, la de Villar Palasí y otras, que en definitiva situaron a España en la modernidad de esa tradición.
¿Y qué nos ha pasado en ese periodo constitucional? ¿Qué nos ha pasado después de ese gran pacto constitucional que quizá cristaliza el auténtico deseo de cerrar esa división entre corrientes progresistas y conservadoras en la educación? Ese gran pacto que habla de los objetivos de la educación, que nos habla de la misión que tiene que cumplir la educación como elemento de ciudadanía. Bueno, pues ha pasado que los partidos han intentado hacer leyes de partidos y hay uno de los partidos que no deja que otros partidos metan mano en la educación. España tiene, como he dicho, casi una decena de leyes educativas, todas, o la mayor parte de las que más han durado, han sido lideradas por el Partido Socialista. Y cuando se han planteado proyectos normativos rupturistas y alternativos a ese modelo educativo, pues o bien no se les ha dejado desarrollar, pasó con la LOCE a comienzos de los años 2000, o hemos tenido pues la modificación de esa medio reforma educativa que ha sido la LOMCE. Y me refiero a la LOMLOE y entro ya en materia. La LOMLOE es una ley, como digo, nefasta. Nefasta porque rompe el pacto educativo que se estaba intentando esbozar en el Congreso, Lo hace ahora mismo innecesario, pero no hace innecesaria la necesidad de una reforma educativa. Se plantea como una contrarreforma educativa porque es un proyecto destinado a enterrar la LOMCE, y ese es uno de los objetivos básicos de esa ley. Y sobre todo es una ley con un grave déficit democrático. Es una ley que se hace en tiempo de excepcionalidad, que se aprueba con trampas y artificios, que se basa en un proyecto caducado, que no se ha pasado por los órganos representativos que representan la realidad institucional en nuestro país. Es un proyecto que, fruto del abuso de la enmienda parlamentaria, se ha retorcido hasta la extenuación. Es un instrumento normativo que abandona lo común para potenciar lo particular y, sobre todo, que genera de nuevo el problema educativo en ámbitos que no lo eran, como era, por ejemplo, el tema de la concertada. Plantea un ataque directo a la libertad de elección de los centros, eliminando la demanda social. Plantea también un ataque directo a determinados elementos que entran dentro de la libre configuración de los padres a escoger no solo el modelo religioso o moral para la educación de sus hijos, sino también pedagógico, como es el caso, por ejemplo, de la educación diferenciada. Y plantea, por supuesto, una agenda progresista que hay que imponer como adoctrinamiento también en la agenda educativa. Creo que no aborda ninguno de los grandes temas que en el ámbito de la educación tenemos pendientes, que no sustancia ninguna de las demandas que la propia COE, los propios empresarios, la propia sociedad civil había demandado al sistema educativo. Un currículum adaptado al siglo XXI, la adaptación de nuevas realidades a la digitalización y otros planteamientos, la necesidad de dar estabilidad también a nuestro sistema educativo. No podemos estar cambiando de leyes cada quinquenio, no podemos estar cambiando de modelos educativos pegando virajes de 180 grados. Y este es un elemento que es evidente. Se ha hecho con menoscabo del diálogo. El diálogo social ha estado ausente, ayuno, en el debate parlamentario de la ley. De hecho, a diferencia de la tan denostada LOMCE, en la LOMLOE se ha impedido la presencia de los agentes sociales para discutir los elementos que se tenían que incorporar al texto normativo. Se ha aprobado entre bambalinas, con un Parlamento semiclausurado, y se ha retorcido, como digo, con enmiendas de los grupos más radicales del Congreso. Esa es la ley que tenemos, no nos engañemos. Pero, sobre todo, fundamentalmente, tenemos un programa educativo que condiciona ese pacto constitucional, lo que es inadmisible, que donde habla del derecho a la educación nos habla del derecho a la educación pública, desconociendo que nuestra red durante muchos años ha estado formada por dos grandes redes educativas, la privada y la pública, situadas lógicamente no en situación de paridad por elementos numéricos, pero ambas sostenidas con fondos públicos, y así queremos que siga siendo en el futuro. Una ley fundamentalmente que ha ido dirigida contra ciertos sectores, a pesar de los discursos a veces componedores de la propia ministra,
Por cierto, una ministra que no ha predicado con el ejemplo y que durante mucho tiempo utilizó la red privada para la educación de sus hijos, algo profundamente legítimo, pero que luego también tenía que tener esa misma sensibilidad a la hora de recoger esas demandas que el sector privado le han planteado. Voy concluyendo, moderadora. Yo creo que la educación, como he dicho antes, es uno de los elementos fundamentales de un país. La sociedad del aprendizaje que hemos dicho, la sociedad del conocimiento, es lo que va a marcar la diferencia entre las naciones en un futuro. Creo que no podemos jugar con la educación. Creo que hacer ese regate corto político en la educación es dispararnos a nuestro propio pie. Y creo que una España que lógicamente reflexiona y quiere ser relanzada tiene que priorizar esa educación. La educación no puede ser el debate de confrontación política, tiene que ser un pacto de Estado, tiene que ser uno de los grandes acuerdos de Estado. Y creo que hemos perdido una oportunidad única, fundamental en España, para plantear un modelo y acompasar las necesidades a las necesidades reales que nos acompañan. Creo que no hemos estado a la altura de miras de nuestro pacto constitucional, como he dicho antes, el más complejo de todos, que amenazó incluso, ahora que estamos revisando ese mito de la transición, el mismo texto constitucional, precisamente porque ahí se dan la mano los dos grandes modelos que han tirado de nuestra educación, que nos han guiado durante estos años. Y creo que, en definitiva, ese diálogo es fructífero, es posible y es necesario. Será necesario que se retome a través de otra ley, pero eso nos llevará a otro de los planteamientos que durante mucho tiempo hemos criticado, ¿no? La sucesiva proliferación de leyes educativas que no dan estabilidad al sistema. Y además, cuando teníamos también toda una serie de batería de medidas, como el MIR educativo, por ejemplo, para los docentes, y otras que habían sido demandadas y donde había un gran acuerdo, un gran consenso en esa mesa que se pactó fundamentalmente para dinamizar ese pacto. Es lamentable que pactos de ese calado se dejen en el cajón precisamente por intereses partidistas. Había mucha prisa en aprobar ese proyecto normativo, un proyecto normativo, como digo, temporal, que pasará a la historia sin pena ni gloria, pero sobre todo y fundamentalmente tenemos ahora también la oportunidad en el marco universitario de no reproducir esos errores, de que el mérito y la capacidad que aparecen en nuestra Constitución sean primados, que se acabe con la precariedad también en el ámbito universitario, que se dignifique el esfuerzo del estudiante y que no se permita, como ahora se va a hacer, por ejemplo, que se puedan matricular se supone, la élite de la educación, los másters universitarios, a gente que no ha terminado ni siquiera el grado, o que nos descolguemos de Europa a través de la derogación de los 3+2, condicionando esa autonomía universitaria que habíamos dado a nuestras universidades públicas y privadas. Creo que es importante recuperar el consenso en educación, lo he dicho antes, creo que es importante porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro más inmediato y, sobre todo, creo que es importante porque la educación es una potente arma de socialización política, como lo vieron los constituyentes de Cádiz, una potente obra de ingeniería social y política, pero no para adoctrinar, sino fundamentalmente para unirnos como nación, para unirnos como pueblo, para unirnos como ciudadanos libres e iguales. Y eso muchas veces no se tiene en cuenta. La igualdad en el debate predomina la libertad y creo que ya es hora de que la libertad esté situada al mismo nivel como valor superior del ordenamiento jurídico y valor político que tiene en nuestra Constitución. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por una intervención sumamente crítica que espero que después en el debate se pueda deliberar sobre el asunto, porque creo que ha sido sumamente provocativa. Creo que todos los presentes estaríamos de acuerdo en un pacto de Estado que no ha tenido lugar, pero los puntos concretos pues merecerían una discusión para la que no sé si vamos a tener tiempo. Van a poder pedir ustedes a sociedad civil que nos hagan un próximo congreso que verse todo él sobre la educación, porque si no, no vamos a poder tratar los temas. Bueno, a continuación Álvaro García Tejeda va a intervenir y a plantear una perspectiva a lo mejor un tanto diferente.
Bien, primeramente, gracias. Para mí es un privilegio el poder participar en este evento y compartir pues bueno, este espacio, ¿no?, con mis colegas ponentes. No hay dudas que la internacionalización de la educación en España ha aumentado en nuestro país, apoyado por varias iniciativas que han lanzado una propuesta más atractiva para estudiantes que prefieren aventurarse en su progreso académico fuera de nuestras fronteras. Al mismo tiempo, hay un notorio incremento en el número de estudiantes que eligen España como país donde dar continuidad a su carrera universitaria y de investigación. La educación online ha sido y está siendo uno de los protagonistas en la formación en España, Europa y el mundo. Los avances de las nuevas tecnologías y el desarrollo de plataformas que promueven programas educativos ha experimentado un crecimiento significativo en España en los últimos tiempos. Actualmente, datos del Ministerio de Educación cifran en más de 120.000 estudiantes de FP y bachillerato y más de 230.000 alumnos de posgrado y grado que cursan en esta modalidad online. La educación online también está sirviendo, y aún más en estos tiempos de pandemia, para eliminar barreras de internacionalización en la educación y permitir un mayor flujo de inscritos internacionales en nuestras universidades. Hay que tener en cuenta que del 1,5 millones de estudiantes universitarios que abrigamos en nuestro país, cerca del 10% son internacionales. Una cifra que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos 5 años, gracias, entre otras cosas, por el aumento en la oferta online. La gran mayoría de las universidades se sirven de sus propios departamentos o a través de partners educativos tecnológicos para desarrollar plataformas online donde el proceso de aprendizaje se realice de manera efectiva. Las grandes y tradicionales editoriales educativas hemos sabido adaptarnos a esta necesidad y, como socios educativos que somos, hemos maniobrado inteligentemente las inversiones con el fin de integrar contenidos de autoría de alto nivel con herramientas digitales de última generación que faciliten a los centros los procesos de enseñanza online de calidad. Cuando hablamos de educación, la convergencia entre el mundo digital y el presencial es una realidad latente hoy en día. Empresas que gestionan contenido educativo, como las editoriales, ofrecemos soluciones digitales que dan un gran apoyo a los centros educativos. En nuestro caso de Magrogil, el 90% de las conversaciones que mantenemos con nuestros clientes no trata para nada de papel, todo gira en torno al digital. Plataformas de contenido desarrolladas sobre motores de inteligencia artificial que permiten generar itinerarios de aprendizaje personalizados y adaptados a los conocimientos que tienen y que van adquiriendo cada uno de los estudiantes a lo largo del curso. Estas plataformas aprenden y analizan de forma constante la evolución de cada alumno, permitiendo una experiencia de aprendizaje que se ajusta a las necesidades de cada uno. Estos métodos ayudan a nivelar el conocimiento en una clase, por muy diverso que sea el ritmo de aprendizaje de los propios alumnos. Debemos de asumir la diversidad de los grupos. Los hay más aventajados y ágiles y los hay más rezagados. A todos ellos nos debemos la responsabilidad de poder ofrecer, donde fuera posible, tratamientos personalizados. Del mismo modo, son plataformas que proporcionan una información muy valiosa para el profesorado, ya que a través de informes se podrá conocer la evolución de todos y cada uno de los alumnos que conforman la clase, pudiendo adaptar y personalizar las clases presenciales. También facilitamos en nuestra oferta herramientas de proctoring, integradas a los diferentes contenidos que garantizan y certifican la integridad en los procesos evaluativos online. Las editoriales deben de verse siempre como complemento de apoyo a la función del centro educativo y del docente, nunca como un sustituto. Por último, y para concluir mi intervención, me gustaría centrarme en el papel del docente en estas nuevas modalidades híbridas o puramente online. De la misma manera que no podemos asumir que digitalizar la educación es lo mismo que proveer de dispositivos digitales a los estudiantes, tampoco se puede asumir que un profesor es digitalmente competente para enseñar en remoto solo por el mero hecho de ser profesor. Un profesor de química sabe de química, pero no necesariamente de cómo enseñar química a través de los dispositivos digitales o incluso cómo sacar el mayor rendimiento de esos recursos que ofrecen. Pero ¿cuál es el nivel de competencia digital que tienen nuestros docentes
para conseguir alcanzar una formación online verdaderamente efectiva. Es importante, primeramente, conocer lo que entendemos o lo que debemos de entender por competencia digital docente. La competencia digital docente capacita a los profesores para desarrollar materiales y recursos didácticos y formar a los alumnos empleando las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello, el Marco Europeo de Competencias Digitales, conocido como DICCOM, indica las 5 áreas de competencias clave: información y alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y, por último, resolución de problemas. Estas 5 áreas se estructuran o dividen en 3 niveles de conocimiento: el básico A1, A2, intermedio B1, B2 y avanzado C1, C2. En teoría, esta formación preparaba al docente para obtener el reconocimiento de su nivel competencial a través del portfolio del INTEF. Actualmente, este proceso se ha ralentizado mucho y lo deseable es que agarre un mayor impulso no solo en beneficio del docente escolar, sino también del docente universitario. La percepción actual por parte de nuestros docentes es extremadamente optimista. En la última publicación de este mes de septiembre, la revista Educación 3.0 publicaba un artículo basado en una encuesta realizada por el CRUE y el Joint Research Center de la Comisión Europea, valorando, aquí viene el punto interesante, valorando la percepción que tiene el docente e investigador de las universidades españolas sobre sus propias habilidades digitales. Una encuesta en la que han participado más de 5.000 profesores universitarios de 51 universidades. El resultado fue que el 24% percibe que posee un nivel medio, B2, según los estándares europeos, el 15% un nivel alto, C1, y el 21% un nivel muy alto, C2. Solamente el 2% de los encuestados considera que sus competencias digitales son muy bajas, A1. Desde McGraw-Hill hemos analizado en la práctica una muestra mucho más reducida de docentes universitarios que han realizado propiamente este curso. Desafortunadamente, más del 60% no pasaba del nivel básico, A1, A2. Concluyo. El desarrollo de la competencia digital docente es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan los educadores en la actualidad. Para conseguir que el alumnado desarrolle esta competencia de una manera eficiente, se requiere que los docentes dispongan de los conocimientos y habilidades necesarios. Como he comentado antes, la percepción actual del nivel de competencia digital de nuestros docentes difiere mucho de la realidad. Y es importante que las universidades y los centros escolares inviertan en una formación sólida y acreditable de sus profesores. Muchas gracias. Bueno, este sería un punto diferente de los que hemos venido tratando hasta ahora, que sería como bastante más instrumental. No sé si después vamos a poder articular un debate porque las perspectivas son un tanto diferentes. La última intervención será la de Juan Carlos Corbera y después abriremos el debate en cuanto él acabe. Muchas gracias, Adela. Gracias a las personas que están participando presencialmente en este congreso. Gracias también a los que nos siguen por Internet y también gracias a los que, de alguna manera y por alguno de los medios que la organización pondrá a su disposición, nos puedan seguir, puedan interesarse por los contenidos de esta mesa en el futuro. La verdad es que cuando me invitaron a participar a hablar de alguna de las cuestiones que a mí me pareciera más interesante en la educación, pues claro, hay tantísimas cosas que tratar y tantos temas que abordar y el poco tiempo, por las cuestiones lógicas del formato de la mesa que hay para tratarlo, que decidí quedarme con uno de ellos. Al menos es a mí el que a día de hoy más me preocupa, ¿no? Me preocupa tanto como educador, tanto como presidente de una institución educativa y también y fundamentalmente como padre de familia. No es otro tema el que me preocupa más que el de la libertad real, la amenaza, a mi juicio, de la
libertad que tenemos las familias para elegir centro educativo para nuestros hijos. Voy a centrarme en este tema fundamentalmente, aunque algunas de las cosas serán coincidentes con mi compañero Mariano, pero efectivamente intentaré aterrizar en lo que a mí me parece que es esta amenaza real. Desde hace ya demasiados años venimos hablando de la necesidad de un pacto educativo, desde hace muchos años, pero la realidad es que el consenso educativo más amplio sigue siendo a día de hoy el que alcanzaron los padres constituyentes en el artículo 27 de la Constitución española. Somos muchos los que pensamos que en este crisol de derechos y libertades para las personas e instituciones que se reconocen en este artículo y en el conjunto de obligaciones que también en él se confían a la Administración, hubiesen merecido un desarrollo posterior, una profundización en leyes educativas que ampliasen dicho pórtico constitucional. Sin embargo, por desgracia, tras la octava ley educativa, la LOMLOE, aprobada el año pasado de la manera que también Mariano nos ha dicho, no podemos pensar más que aquel marco legislativo constitucional, lejos de profundizarse y de protegerse, ha saltado definitivamente por los aires. Son muchos los aspectos que podría argumentar para sostener esta afirmación dura, provocadora también. Pero no hay tiempo para exponerlos todos. Por eso pretendo, como decía al principio, centrarme, aunque sea sucintamente, en uno de ellos. A mi juicio, con la LOMLOE desaparece de facto la libertad de elección de las familias de centro educativo. El artículo 27 de la Constitución reconoce la libertad de enseñanza. En rigor, la Constitución española no hace otra cosa que establecer no crea o establece ese derecho ni ningún otro, sino que, como ocurre en general con los derechos fundamentales, lo que hace es reconocerlo, porque el derecho es preexistente a la propia Constitución. La Constitución, como la mayoría de las leyes, ordenan el derecho y lo garantizan. Como ámbito esencial de libertad, este derecho ha sido reafirmado en muchas ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que lo ha interpretado como, abro comillas, una proyección de la libertad ideológica y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones. Cierro comillas. Con los siguientes contenidos claramente establecidos tanto en la Constitución como en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Derecho de los padres a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios, tanto en primaria como en secundaria. Derecho de los padres a elegir centro docente sostenido con fondos públicos, sea de la red que sea. Derecho de los centros concertados a recibir fondos públicos cuando reúnen los requisitos establecidos por la ley. Derecho a crear y dirigir centros educativos. Derecho a definir el carácter propio o ideario de los centros concertados y privados, que se extiende no solo a los aspectos morales y religiosos, sino también a los pedagógicos y organizativos. El derecho a la educación tiene, por lo tanto, dos vertientes inseparables. Es un derecho en tanto que prestación que legitima para recibir enseñanza, y por ser este un derecho fundamental, los poderes públicos han de garantizar su efectividad en condiciones de igualdad. La segunda vertiente, no menos esencial, es la del derecho en tanto que libertad, que obliga a respetar la diversidad de los ciudadanos y la libertad de los padres para elegir escuelas distintas a las creadas por los entes públicos. El Estado y las comunidades autónomas tienen una función subsidiaria respecto a la iniciativa de los padres y de la sociedad. El derecho a la educación solo se satisface plena y propiamente cuando se cubren estas dos vertientes. Por tanto, la educación es un derecho que debe ser garantizado por las autoridades y que exige una oferta escolar plural. La enseñanza pública y la concertada son complementarias, como se ha dicho también anteriormente, ambas imprescindibles para garantizar la libertad de enseñanza. Cuantos más variadas sean las escuelas, más se perfecciona el derecho a elegir. Este derecho lleva unido necesariamente la libertad de crear escuelas y de dirigirlas con autonomía.
Esto da lugar a un auténtico pluralismo escolar y protege a cada persona y a la familia de un excesivo intervencionismo del Estado. El Tribunal Supremo ya señaló que el artículo 27.6 de la Constitución supone la inexistencia de un monopolio estatal docente. Si lo interpretamos en sentido positivo, lo que supone, por tanto, es la existencia de un pluralismo educativo institucionalizado. Las autoridades educativas, al planificar el sistema escolar, no pueden de ninguna manera condicionar el derecho preferente de los padres a elegir centro educativo. Sin embargo, con la actual ley, a mi juicio, se suprime la demanda social como criterio preferente para la asignación de plaza escolar. Es decir, que la Administración autonómica puede no tener en cuenta la elección de centro educativo por parte de las familias, asignando a nuestros hijos otro centro cualquiera en función de sus propios intereses. No es aceptable argumentar que si los padres deseamos para nuestros hijos un centro concertado, debemos pagarlo. No es aceptable esta afirmación. El artículo 27.4 expresa claramente de la Constitución española, abro comillas, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Por tanto, si la enseñanza obligatoria es gratuita y, por otro lado, en el mismo artículo constitucional los padres debemos poder elegir el centro de enseñanza para nuestros hijos, solo es posible la protección de estos dos derechos constitucionales de manera combinada con la existencia de una oferta plural sostenida con fondos públicos. No hay otra manera. El modelo de enseñanza que propugna una escuela única, pública y laica, sometida a las ideologías de cada momento, está anclado en el pasado, es regresivo, porque la sociedad se mueve hacia una creciente pluralidad ideológica y cultural. Los hijos son de los padres, sí, y de los padres es el derecho a elegir libremente el tipo de centro al que queremos llevar a nuestros hijos en condiciones de igualdad, que son derechos consagrados en nuestro texto constitucional y evacuados por la puerta de atrás por una ley educativa tramitada urgentemente en tiempos de pandemia, sin la participación efectiva de todos los sectores afectados, como dice también el artículo 27.5 de la Constitución, y con la mayor contestación social de todo el sector y de las familias de nuestra reciente historia democrática en la educación. Es preciso, por tanto, aprobar una novena ley educativa. No es una buena noticia, pero será mejor siempre intentar encontrar una nueva ley que recupere la senda constitucional en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Bueno, yo entiendo que en realidad nuestra mesa tenía que terminar a la 1:00, pero también entiendo que hemos empezado muy tarde y les pregunto a los organizadores si es posible tener por lo menos un pequeño diálogo, teniendo en cuenta que hemos empezado tarde. Entonces, si hay algunas preguntas que se quieren hacer, me parece razonable que se puedan formular y que se puedan responder. ¿Hay preguntas? Sí, aquí delante. Y allá. Hola, muchas gracias. La verdad, yo una primera sugerencia, Adela, es que propongas a los organizadores tener un día un monográfico sobre educación, que me parece que el tema da para mucho y seguramente a todos nos gustaría hablar de esto largo y tendido, ¿no? Pero yo quiero primero dos cosas, ¿no? Es decir, me parece que hay un debate falso en el tema de la semántica. Es decir, esto de progresistas y conservadores. Yo no conozco a nadie que quiera que sus hijos progresen. No conozco a nadie. No quiero a nadie es decir, el término progresista creo que es un error atribuírselo exclusivamente a estos que se denominan de izquierdas. Porque todo ciudadano quiere lo mejor para sus hijos, quiere lo mejor para su país, quiere lo mejor para el resto de la ciudadanía. Por tanto, todos queremos que España progrese. Con lo cual yo soy progresista, aunque no soy socialista ni soy comunista. A ver si nos aclaramos con este tema de la terminología.
que me parece que es importante. No podemos hacer concesiones gratuitas de términos que son de todos a una parte, porque estamos ya sesgando los debates. Segunda cuestión. Yo creo que el tema de fondo, y lo que dice el artículo 27 de la Constitución, es el derecho de los padres a elegir el modelo, el tipo de educación que quieren para sus hijos, no tanto el centro educativo. Me explico, porque me parece que eso es crear una redundancia de maneras muy simple. Oiga, si todos los padres del mundo quieren llevar al mismo colegio a sus hijos, no hay plazas. Pero el derecho existe. Por tanto, lo que hay que dejar claro es que quien tiene que elegir el tipo de educación y hay que respetar que no se eduque en contra de las convicciones de las familias a los hijos por parte de la Administración. Esto me parece que es capital, dejarlo claro, porque a partir de ahí se sustenta la pluralidad de centros. No tiene sentido que yo pueda elegir distintos modelos educativos si no existe esa oferta. Y esa oferta me parece que, por ejemplo, hay un gran hándicap de ella en la red pública. ¿Por qué todos los centros públicos tienen que ofertar lo mismo? Cuando hablamos de pluralismo, yo no solo quiero referirlo a los centros concertados, que pueden ser distintas instituciones religiosas o de entidades privadas o cualquiera, o centros privados estrictamente, como puede ser la institución libre de enseñanza. Oiga, es que quiero que la autonomía pedagógica y organizativa llegue a la red pública, para que los padres puedan escoger entre este centro público y entre este otro, y que haya una sana competencia para que nuestros alumnos sean más competentes. Me parece que este es un tema que lo dejo ahí encima de la mesa por si queréis reflexionar. Dos cosas que me preocupan mucho, ¿no? Porque me parece que a veces siento una vuelta atrás al pasado. Cuando el otro día escuchaba y veía una entrevista a la ministra de Educación, a la actual, y hablaba de que lo importante es la evaluación continuada. Oiga, eso es de la ley del 70, de la ley Villar, en época de la gloriosa y oprobia dictadura, que no se nos olvide. Claro, es que hay términos, cuando se dice que es que España no hay que repetir cursos porque tenemos un 30% de fracaso escolar frente a la media del 12% de Europa, a lo mejor lo que hay que plantearse es, oiga, ¿por qué nuestros alumnos no adquieren los conocimientos suficientes? Y no simplemente mejorar las estadísticas. Me parece que el problema de la educación en este país es que se habla poco de educación, se habla mucho de política y nadie dice cosas concretas sobre cómo mejorar la educación. Entonces, mi pregunta del billón, y con esto acabo, Adela, perdona, es, se habla mucho de pacto educativo. ¿Me podéis decir cada uno de vosotros 3 cosas que serían básicas para ese pacto educativo? 3, 4, no me digáis más. Hablemos de financiación, hablemos de competencias de los alumnos, hablemos de relación académica, hablemos de la formación inicial del profesorado, que es el causante al final de transmitir esas cosas. Me parece que el tema, de verdad, yo seguiría hablando, porque me parece que tendría muchas cosas que decir. Por eso me parece que mi primera propuesta de recógelo, por favor, un monográfico. Gracias. Bueno, yo creo que se lo diríamos a Aldo y lo mismo tenemos éxito, pero merece la pena porque sí podremos entrar en todos los lados. ¿Quién de la mesa quiere responder? ¿Todos? Pues vamos a lo práctico y empezamos por el final. Pues yo creo que hay cosas que se tienen que modificar. Por ejemplo, el estatuto directivo en los centros, de la red pública en este caso. Creo que vamos dando bandazos y realmente no hemos encontrado un modelo ni managerial, ni institucional que dé cobertura a eso. El MIR educativo también, creo que es otra medida también interesante. No es necesario que los profesores sean funcionarios públicos para toda la vida. Creo que hay otros modelos, hay otras tradiciones que también podría ser interesante incorporar. Creo que también, por ejemplo, tenemos que desterrar muchas desigualdades en las dos redes dual, donde hay becas de comedor, donde hay becas de transporte que no financian la totalidad, por ejemplo, de las necesidades del sector de la concertada, cuando efectivamente tienen que ser ambas gratuitas. Solo por el hecho de coger concertada parece que hay una presunción pudiente de esas familias. Eso habría que arrumbarlo. Igual que también la cronificación de los recursos, que aboga, por ejemplo, la red concertada a que sean anuales, convocatorias anuales de ayuda, y a veces eso dificulta también la organización escolar.
Perdona un momento, pero podíamos ser breves porque es que nos están tirando ya. Es decir, nos quedan 10 minutos y entonces, si os parece, se hace cortito. Quienes quieran preguntar, preguntan cortito y hacéis capacidad de síntesis. No sé si admiten alguna pregunta más para... Vale, ¿había alguna pregunta en esta línea? Más de una. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Buqueras. Siempre he considerado que en la educación está la solución de muchos de los problemas que tiene planteados España. Considero que estos últimos 40 años ha sido un tema que prácticamente ha quedado marginado, siendo de singular importancia. Por tanto, yo considero que en este Congreso Nacional uno de los temas fundamentales sería un pacto educativo. Exigir un pacto educativo. La sociedad civil, que a final de cuentas, con todos los protocolos y todos los permisos, es la que está pagando a los políticos y son ellos los que concretamente les debemos exigir en determinados temas. Por tanto, yo abogo por un pacto educativo y, por otra parte, para que el sector educativo, tanto los profesores como la sociedad, etcétera, etcétera, le demos la consideración que merece, por la sencilla razón que en sus manos está fundamentalmente el futuro de España. Sería en la misma línea, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias. Va en esa línea. Soy Barosa Montañés, presido una asociación de mujeres periodistas del Mediterráneo, soy periodista. Un libro que se llama El olvido que seremos, que se ha llevado a la pantalla, dice algo importantísimo, que consiste en que la mejor educación es que los niños sean felices. ¿Qué está fallando en la educación relacionada con la convivencia que realmente está fomentando la violencia, por ejemplo, los botellones? ¿Qué está fallando? 2 o 3 cosas que podrían estar fallando para meter el dedo en la llaga. Y una propuesta, que sea la comunidad educativa la que elabore ese borrador del Pacto de Estado. Hasta que la comunidad educativa lo elabore, no se hará nada. Muchas gracias. Bueno, queda una última pregunta y efectivamente, era de este señor. Me apunto totalmente a que sea la comunidad educativa la que haga los contenidos y escriba los contenidos, porque al fin y al cabo son los que conocen el problema de primera mano. Y la comunidad educativa ya diríamos quiénes eran, pero es una comunidad amplia que es la que tiene que tomar las cartas en el asunto. Última pregunta. Muy bien, muchas gracias. Era acerca de lo que decía el señor Vivancos y la intervención posterior. Es verdad que esta ley seguramente ha obedecido el que se haya aprobado a intereses partidistas. Cabe la posibilidad remota también de que por intereses partidistas otros partidos no se hayan apuntado a aprobarla o no se hayan apuntado a mejorarla. Y esto no es la primera vez que pasa. Recordamos el rector Gabilondo, el ministro Gabilondo, presentó un proyecto de ley que estaba a puntito de ser aprobado y la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, dijo que de ningún modo, unos meses antes de las elecciones, se iba a aprobar una ley educativa. No se aprobó por intereses partidistas. Los intereses partidistas son malos. No hay duda cuando se plantea un tema de educación desde la profesionalidad. He sido profesor desde la Ley General de Educación, o sea que me ha tocado la educación continua y la LOGSE y los desarrollos posteriores de la LOGSE. Por intereses partidistas no se aprobó con todo el apoyo del Parlamento la LOGSE. Y es una pena, porque tenía partes de cosas que eran medianamente interesantes, ¿no? Por intereses partidistas la educación va a ser siempre un motivo de bronca y de preocupación. Y es una pena para todos, para el sistema público español, para el público y para el privado, pero para el sistema educativo español en su conjunto. Cuando hablamos de sistema educativo, se habla de pública y de concertada, efectivamente son 2 sistemas que van parejos, que sirven, que avanzan y que para valorarlos, en la intervención de antes estaban hablando de que hay que tener respeto
a los hechos y a los datos. A los hechos y a los datos. Decir que la educación concertada está siendo atacada cuando ves, estos son datos de cada comunidad autónoma es diferente, cada uno puede ver la suya, ¿no? El incremento de la educación concertada en algunas comunidades autónomas, pues en algún caso supone una pérdida de la educación pública. Los centros públicos en algún barrio de Madrid, de nueva creación, de pronto se han olvidado de que hay que hacer centros educativos públicos y solo hay concertados. ¿Podría resumir que nos quedan 2 minutos para que respondan los ponentes? Pues sí, y acabo. No pasa nada. Es un poco acerca de... Tenía 2 otros temas más, pero bueno. Creo que el principal problema para las concertadas, defendiendo un planteamiento de libertad de elección de los padres, de libertad de elección de los centros, enarbolando todo el tema de las citas constitucionales, pueden permitir, tal y como estamos, si son los padres los que deciden, si son los centros los que deciden, si tenemos libertad para hacer las cosas, podemos acabar encontrando alguna madrasa, algún centro escolar que se convierta, yo soy musulmán, tengo un grupo de padres musulmanes que quieren hacer una educación de determinada manera y en lugar de hacer una escuela incluida dentro del sistema educativo público, pues creamos una madrasa. Entonces, ese es un peligro que corren. Y ese es un peligro que corre, sobre todo, la concertada. Porque en la dinámica en la que se va... Por favor, es que no nos queda tiempo, lo siento. ¿Quieren decir algo antes los ponentes? ¿Algo? No sé si Nicolás en 3 minutos. Que hable. Tenía una pregunta, vale, 1 minuto. Sí, buenos días. Soy Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional del Sindicato de Profesores AMPE. Es verdad que en todos los congresos en los que hemos participado, y es un tema recurrente, lo ha dicho muy bien Ignacio Buquera, el pacto ha sido un deseo de toda la comunidad educativa, frustrado y fracasado, no nos engañemos. En España, ahora mismo, en la actualidad, un pacto político, social y territorial por la educación es inviable con el modelo que hay. Tal vez tengamos que ser... Yo he participado ya en 4. Aquí el compañero antes aludía al de Gabilondo, participé en el de Gabilondo que fracasó, no solo por el Partido Popular, sino por el propio Partido Socialista de Andalucía, que también lo vetó, porque estuve en esas reuniones. Y cuando el pacto político no pudo salir, yo le ofrecí a Gabilondo el pacto social con las organizaciones sindicales, y 2 organizaciones sindicales se negaron a firmarlo. Por tanto, y no digamos el pacto de Íñigo Méndez, que también fracasó. Y si nos retrotraemos hacia atrás, el del padre Martín Patino fracasó y el de Manolo Puelles fracasó y fracasarán todos. Entonces, mi pretensión, y me gustaría que esto, como decía antes el compañero, diera para más, es que tendremos que ir por lo menos a acuerdos parciales, ser menos maximalistas. Es decir, yo no renunciaría nunca a la idea de un pacto, ojalá fuera así, pero tenemos el marco jurídico del artículo 27 y la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de ello, que es el verdadero pacto que nos permite transitar. Pero tenemos que llegar a acuerdos de ordenación académica, acuerdos de financiación, acuerdos de modelo y estructura del sistema educativo, acuerdos sobre la situación profesional de los docentes. Y eso sí es posible porque sacaríamos a la educación de esa confrontación ideológica permanente en la que está instalada que nos permite avanzar. Ya se nos ha dicho, no vamos a entrar en... Esta ley se critica como se criticó la LOMCE, como todas las leyes, y el partido de la oposición ha dicho que si llega al poder la va a derogar. Así estuvimos con los de ahora con respecto a la LOMCE. Por tanto, para avanzar hay que ir a acuerdos parciales y para alejar a la educación de esa confrontación ideológica permanente. Y tendremos que hacer parcelas pequeñas, por supuesto respetando siempre el marco jurídico del artículo 27, que es el que nos permite, es el verdadero pacto de educación en España. Más allá de ahí, me temo, y ojalá me equivoco, que no vamos a ser capaces de ir. Bueno, sí. Han sido muchas intervenciones. Estoy de acuerdo contigo, Nicolás, que el pacto es hoy por hoy inviable, y también de acuerdo contigo en que debemos procurar ir a pactos más pequeños, más sencillos, y también con otros de los intervinientes, pues si es posible en estas mesas no haya políticos, mejor, ¿no? Que estén los expertos, las patronales, los sindicatos.
Muy brevemente, porque los datos que se manejan en cualquier estadística oficial entre los centros de la red sostenida por fondos públicos de iniciativa social o concertada lleva muchos años ya establecido en unas cifras aproximadas a nivel nacional del 25%. Es decir, de los 8 millones mal contados de alumnos que hay en España, el 25%, solo el 25%, está en red concertada. Y yo no quiero hacer un debate una dicotomía entre la concertada y la pública, porque creo que es un debate estéril y absurdo. El fondo de mi intervención está en el debate entre si quien debe decidir qué tipo de educación reciben nuestros hijos es el Estado o la familia. Este es el verdadero debate y la verdadera dicotomía, ¿no? Y también José Luis decía que, claro, que los padres no elegimos centro, que elegimos modelo educativo. Bueno, elegimos modelo educativo concretado en un centro específico, con nombres y apellidos. Es decir, cuando hacemos la selección de centro, elegimos un centro concreto. Y hasta ahora, el criterio de preferencia de la elección de centro lo teníamos las familias, no como único criterio, efectivamente, porque si hay 5 plazas en un centro concreto y pedimos 15, hay 10 que no entran. Ahí es donde entra la Administración para planificar esa distribución de alumnos, teniendo en cuenta como criterio preferente la elección de la familia, cosa que queda descartado en la ley actual. Gracias. Yo, un minuto nada más para romper un poco la dinámica de temas, si queréis. Y no con eso quiero decir que no estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo en lo que habéis planteado, tanto desde los asientos como desde aquí mis colegas, pero no voy a hablar, pues, que merecería además un foro mucho más extenso de libertad, de elección, de centro, de modelo, de, no sé, de pacto, que efectivamente es algo que habría mucho que hablar, de formación de profesorado, fundamental, porque efectivamente los profesores tienen que estar formados para las tecnologías, con las tecnologías y para sacar todo el partido de las tecnologías. Y eso no es fácil ni se improvisa. Pero todo eso, por lo que yo veo, se refiere al ámbito preuniversitario. Y yo digo que estoy bastante de acuerdo porque como representante, en este caso, de la Universidad Camilo José Cela, del grupo SEC, que tiene pues casi una decena de colegios, pues todo esto me suena y lo oigo hablar y además pues opiniones, muchas de ellas en esta línea. Pero yo quería apuntar una cosita nada más para el ámbito universitario y que me parece fundamental, que no la he oído discutir por ahí fuera, aunque sí he intercambiado pareceres con colegas míos, tanto nacionales como europeas como americanos, y es el problema de la libertad de pensamiento, de la libertad de crítica, de la libertad de opinión, bajo el mantra de que es o no es políticamente correcto, y que nos está imponiendo a nivel universitario una autocensura en toda nuestra enseñanza. Es un movimiento que empezó hace 20 años, 25 años en Estados Unidos, que se ha trasladado a Europa y que lo estamos embebiendo. Por fularizar un poco más, el que un profesor diga o tenga que exponer un caso y hable de un individuo negro, pues automáticamente le vale una reprobación como poco. ¿Y por qué? Porque no es políticamente correcto. Ya sabemos todos cómo hay que decirlo. Pero como ese hay 18.000 otros ejemplos que nos están invadiendo la esfera de esa libertad que yo la veo seriamente amenazada. Y no digo nada más. No sé si tú quieres. Bueno, lo único que me gustaría, no sé dónde fue la pregunta antes de qué cambios haríamos con el tema de la nueva reforma. A mí lo que más me concierne y lo que más nos impacta, sobre todo ahora con este cambio de reforma, es que la comunidad educativa está esperando al año que viene para que demos recursos a los profesores y no tenemos todavía currículums. No hay consenso, por lo cual nos van a llegar 17 currículums diferentes para cada una de las regiones, lo cual nos impone el tener que hacer 17 manuales diferentes para matemáticas, que no tiene ningún sentido que las regiones tengan diferente currículum para algunas de las asignaturas, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco o contestando un poco a lo que más me impacta a mí desde el lado de la editorial.
Gracias. Un poco por dar respuesta al tema también de la libertad de enseñanza, ¿no? A ver, hay un ideario educativo constitucional que impediría lo de la madrasa, por ejemplo, porque hay una serie de principios que son irrenunciables, el principio de igualdad intersexos, el principio de libertad en sentido amplio, y yo creo que al final eso lo impediría. Otra cosa es que se hiciera de forma oficiosa, ¿no? Y por otro lado, el tema de la expansión de los distintos modelos. O sea, hemos visto cómo al final la educación concertada se ha nivelado en unos estadios más o menos como los que se han señalado, del 30%. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, supera el 50%, supera el 50%, y lo que ahora se intenta es limitar eso. Al final, un modelo educativo que se puso en marcha en Madrid es el que ha justificado esas medidas legislativas en contra de la concertada. ¿Por qué tenemos miedo a cambiar eso? Si al final el presupuesto público no lo soporta todo y no lo va a soportar todo después de la pandemia. ¿Por qué tenemos miedo a que los centros privados hagan centros a través del concierto y garanticen una educación pública para todos? No sé, es que hay que cambiar también el chip. Esa colaboración público-privada en el ámbito universitario está plenamente extendida. Las constructoras construyen edificios privados que alquilan a las universidades para dar cobertura en ese sentido. Y con la educación obligatoria no nos atrevemos. Yo creo que hay que romper muchos clichés en el ámbito de la educación, muchas banderas, y efectivamente creo que el pacto educativo, pues ahora mismo no es posible, pero se tiene que tecnificar. La LOMCE fue una mini reforma de la Ley Orgánica de Educación. No llegó a ser una ley orgánica auténtica. Y esta LOMLOE, por ejemplo, ha hecho que el Estado renuncie a lo básico, a la regulación de lo básico, que es una de las competencias que tiene asignadas el Estado, para que sean las comunidades autónomas lo que decidan, lo que impide, por ejemplo, que hayan elementos comunes, y el currículum se fracciona, la lengua se fracciona. Aquí en esta tierra, por ejemplo, hemos dado un vuelco a la educación plurilingüe. Y ahora mismo, por ejemplo, en secundaria, el 60 y tantos % es valenciano y el resto es el castellano. Dentro de unos años, al final, en algunos niveles, el castellano puede desaparecer. No va a ser ley vehicular de la enseñanza. Ya lo está siendo, por ejemplo, en infantil, en el programa piloto. Entonces, bueno, hay muchos temas que debatir, pero si queremos que esos elementos comunes prevalezcan, pues habrá que plantear algún tipo de coto a este Estado autonómico que al final lo centrifuga todo. Yo soy partidario de la pluralidad educativa en el ámbito civil, en el ámbito social, en el ámbito territorial, pero lógicamente para remar juntos, no para plantear un modelo como el de Cataluña que no quiero para mi tierra, por ejemplo, entre otros. Bueno, muchas gracias a los intervinientes, muchas gracias a los participantes. Creo que lo que nos queda clarísimo es que hay que celebrar un congreso con la educación nada más como tema específico, porque se lo merece y porque ya se ha visto que va a haber mucho que discutir y que debatir. Muchísimas gracias y hasta siempre.